Hola, muy buenas, queridos suscriptores. Espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que lo disfruten como yo lo hago al crear contenido, y espero que les guste y compartan con sus amigos, así el canal cada vez va creciendo más y más. No olviden suscribirse y dejar su apoyo con un buen like. Ahí abajo en la sección de comentarios pueden expresarme sus dudas, quejas o ideas. Añádanse a mis redes sociales siguiéndome en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram. También pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi cuenta de Facebook. Abajo en la descripción les dejo los links directos. Bueno amigos, sin más nada que decir, los dejo con el vídeo. En los bosques del sudoeste de los Estados Unidos vivía un guardabosque junto a su esposa. Durante 7 años habían intentado en vano tener un hijo y nunca lo habían logrado. Todo lo que tenían era a Sam, un pastor alemán de gran inteligencia y fidelidad, un perro que en más de una ocasión había salvado a las gallinas de ladrones o animales y que incluso una vez salvó a la esposa del guardabosque de un trío de borrachos. Sam no podía hablar y decir papá o mamá, pero hasta cierto punto había sido un hijo para la pareja. Traía el periódico y las zapatillas, perseguía el frisbee y lo atrapaba en el aire, entendía cuando necesitaban su compañía y también cuando debía irse o hacer silencio. Era un perro de esos que aparecen en las películas de Hollywood, pero al fin y al cabo era un perro y nunca podría llenar aquellos espacios vacíos que motivaban en el guardabosque y su esposa el deseo hasta entonces frustrado de tener un bebé. Un día, sin embargo, la mujer del guardabosque le dijo a su esposo que por fin había quedado embarazada de un niño y no lo podían creer. Estaban tan emocionados que compraron biberones, ropas de bebé, pelotas, carritos y una hermosa cuna, todo para recibir a la tan ansiada criatura. Cuando el bebé nació ellos hicieron una fiesta y luego, a medida que el bebé fue creciendo, los mimos y las atenciones hacia Sam fueron disminuyendo y el perro, sintiéndose celoso del bebé, empezó a mostrarse menos afectuoso y más distante, aunque siguió siendo obediente, fiel y tranquilo como siempre había sido. Nunca le vieron gruñendo al bebé o mirándole mal a pesar de los celos. Pero todos percibían que en el fondo el perro odiaba a un bebé que le había arrebatado el protagonismo y las atenciones de sus amos. Pasados los meses llegó aquel día que el guardabosque nunca olvidaría. Era una tarde en que su esposa no estaba porque había ido a reunirse con unas amigas en el pueblo. El guardabosque se había quedado solo con el perro y el bebé, cuando recibió una llamada avisando que unos cazadores furtivos estaban disparando sus armas a menos de 1 kilómetro de su cabaña. En cumplimiento de su deber como guardabosques, no así el de padre, decidió dejar al bebé, que ya tenía casi 9 meses, con el pastor alemán. Su mujer le había avisado por teléfono que estaba en camino, así que como máximo el niño estaría 15 minutos solo. Él sabía que volvería rápido y que el bebé dormiría al menos un par de horas más, ya que se había acabado su biberón hacía escasos minutos. Le indicó entonces a Sam que cuidase de su hijo, cogió su escopeta, cerró la puerta de casa y se marchó. Cuando regresó 10 minutos después, ya que los furtivos escaparon antes de que él llegara, y abrió la puerta de su casa, no daba crédito a lo que vio. Sam tumbado en la entrada del cuarto del bebé y con la boca llena de sangre y espuma. De un salto pasó por encima del perro y entró en la habitación del niño. El espectáculo que se encontró le marcaría de por vida. La cuna del niño estaba volcada en el suelo contra la pared, la mesita de noche tirada en el suelo y la cuna, sábanas e incluso el suelo y la cortina manchadas de sangre, sangre que el mismo perro se lamía de sus patas. Por unos instantes permaneció pasmado y con la mandíbula ligeramente desencajada, luego y con los ojos llorosos de pura furia comprendió que el perro esperó su ausencia para deshacerse de ese molesto niño que le había robado el protagonismo. Una mueca de ira apareció en su rostro y, sin poder ni querer pensar en lo más mínimo, cargó su escopeta y disparó al perro. Los perdigones reventaron el cuerpo de Sam, la sangre brotó a raudales de varios puntos de su piel y el pobre animal dio un gemido de dolor para luego desplomarse en un gran charco de sangre.
Pero cuál sería su sorpresa cuando la detonación provocó un llanto que nunca más esperó volver a escuchar. El guardabosques corrió hacia la cuna que estaba derribada en el suelo para darse cuenta de que en realidad el bebé se había quedado dormido detrás de ella y que las sábanas ensangrentadas que cubrían al bebé no le habían permitido darse cuenta de que su hijo seguía con vida y, sujetando al bebé en sus brazos y mientras le besaba embargado por la alegría, vio que estaba completamente sano y sin un solo rasguño, con lágrimas resbalando por sus mejillas, incorporó la cuna y lo dejó en ella para luego dirigirse hacia sus sábanas revueltas y ver que, sepultada por la tela, estaba enrollada una gran serpiente cascabel de casi 2 metros de longitud, muerta por los mordiscos del fiel perro que había arriesgado su vida por salvar al bebé de la letal serpiente. No podía creer lo que había hecho, y llorando como un niño abrazaba el cadáver de su amigo inseparable. Al revisar con más detenimiento su cuerpo se fijó en un par de puntos rojos en su pata. Era una picadura de la cascabel, probablemente su veneno era el causante de la espuma en su boca y sin duda parte de la sangre que había en el cuarto y la que el perro lamía de sus patas eran de él mismo. Cuando su esposa llegó, el guardabosque le contó lo sucedido. Dicen que fue tal el remordimiento que tuvo que gastó casi todos sus ahorros para enterrar al perro como habría enterrado al hijo que, gracias al fiel pastor alemán, no murió aquel día y... Esta es una historia real. Algunos nombres y sucesos han sido reemplazados para proteger la identidad de sus víctimas. El único testigo de los hechos aquí descritos es una cámara de seguridad instalada en el lugar. La única sobreviviente está internada en un hospital psiquiátrico y jamás pronuncia una palabra. Todo comenzó un otoño, cuando el frío de aquel entonces obligaba a todos a vestir muchos ropajes. La familia pasaba por algunos problemas económicos y de relaciones interpersonales. Definitivamente no era el mejor momento de sus vidas. Un día, María, la esposa del carnicero, había adquirido un nuevo puesto en su trabajo. Sin embargo, eso no traería más adelante las mejores noticias. Su marido, un tipo sonso, era dueño de una carnicería en el barrio. Todo el mundo lo conocía como una persona tranquila, jamás discutía con nadie y atendía muy dichoso su local. Aunque estaban pasando por un mal momento, él siempre supo mantener una postura positiva. El nuevo trabajo de María le significaba más horas fuera de casa y, por ende, más riesgos. Una oscura historia comenzó a tejerse en su vida cuando conoció al nuevo jefe a cargo suyo. Las interminables horas de trabajo culminaban, casi siempre, con salidas a moteles y mucho alcohol entre años. Algunos vecinos de María siempre sospecharon de aquel tipo elegante que se las daba de empresario exitoso. Un día decidieron hablar con el carnicero, quien en un principio se mantuvo incrédulo frente a la situación. Prefería que llegase el día en que tuviese pruebas concretas del engaño de su esposa. Hasta que ese día llegó. El arduo trabajo le significaba ir a casa cansado y somnoliento, cada jornada era insaciable y la gente necesitaba su preciada carne. Un día llegó como siempre a su hogar. Dejando sus tétricos ropajes de carnicero en el sillón, pasó a la habitación de él y su esposa, en donde ésta se encontraba acompañada de su jefe. El descaro de la infiel era tal que al encontrarse en la dolorosa situación, no supo qué hacer. El carnicero, que jamás había dañado a nadie en su vida, partió a la cocina de la casa para tomar el cuchillo más grande que tenía. María pensaba que intentaría asesinarla o al ya escapado amante, pero eso no estaba en los planes del carnicero. En ese momento estaba pasando por un desorden tremendo, y sus decisiones lo llevaron a la locura de ir a su trabajo, como siempre, con su tenida de carnicero y su enorme cuchillo en sus manos. Era casi medianoche y la carnicería había sido cerrada por él mismo, y entró como cuando llegaba a trabajar cada mañana. Enseguida encendió la sierra de máquina, el artefacto que corta huesos de animal cual cuchillo caliente traspasando mantequilla. Tomó la peor decisión de su vida, y cobardemente se suicidó. Todo fue registrado por la cámara de seguridad,
que en ese momento estaba funcionando. Minutos más tarde llegó María al local, encontrándose con la macabra escena de su esposo muerto, con la cabeza en el suelo mutilada de su cuello y el cuerpo aún reposado sobre la máquina, conservando su cálida temperatura. Incluso el cuchillo que tenía seguía ahí, apretado por su gran y rígida mano derecha con la que destrozaba carne y huesos de animal. La policía local lo declaró un suicidio, basándose en la grabación de la cámara de seguridad. Pero ese no es el final de la historia. La ya deshecha familia del difunto carnicero empezaría a sufrir las graves consecuencias de los actos de María. Se dice que en algunas frías noches de otoño el cadáver del carnicero vuelve a la escena del crimen para suicidarse una y otra vez. A veces, en la casa de María se oyen gritos de dolor y el sonido de una sierra cercenando la cabeza del carnicero. Cuando los gritos cesan, el carnicero ata su cabeza nuevamente a su cuerpo y toma el cuchillo más grande de la cocina. Incluso se oye como lo afila con malas intenciones. Enseguida se siente un desagradable olor a carne humana podrida, pudiéndose ver incluso la enorme silueta de su robusto cuerpo caminando por los pasillos de su casa, buscando a alguien a quien matar. Aunque nunca le ha sucedido nada a María, se dice que el carnicero aparece cada ciertas noches, realizando sus macabros actos a víctimas de su mismo barrio, o incluso de la ciudad y sus alrededores. Les corta la cabeza para luego atarla y coserla nuevamente a los aún cálidos cuerpos. Y cuando eso no es suficiente, reúne todos los cadáveres de sus víctimas para ofrecerlos como muestra en su carnicería, arrastrándolos mientras camina tambaleante a su asqueroso lugar de trabajo. Luego de semanas de trastornos en el sueño y horribles pesadillas, María comenzó a pasar por una depresión que la llevó a la locura, hasta ser internada en un hospital psiquiátrico. Si no quieres ser víctima del carnicero, asegura bien las puertas de tu casa, tu cocina, y jamás dejes a la vista los cuchillos grandes, o él los podría usar en tu contra. A no ser que quieras ir a echar un vistazo a tu cocina en este momento, para asegurarte de que todo está en orden. Los miedos más comunes que se han convertido en leyendas urbanas, que tienen que ver con una operación en el quirófano. Despertar en medio de una operación. Por desgracia es un peligro real y se estima que, 1 de cada 1000 personas que son intervenidas quirúrgicamente en el mundo, se despierta durante la operación. Normalmente no se recupera totalmente la conciencia y solo se recuerdan fragmentos de la conversación del personal sanitario o un leve malestar. Las técnicas han avanzado mucho y cada vez existen más métodos de monitorear al paciente. Por lo que, cuando se detecta que está recuperando la conciencia, simplemente se aumenta la dosis de anestesia. Pero existen multitud de testimonios de individuos que sentían como su cuerpo permanecía inmóvil. Incapaces de avisar que estaban despiertos, no podían gritar, ni tan siquiera llorar, y nadie parecía darse cuenta de que sentían dolor cuando cortaban sus cuerpos y hurgaban en sus órganos. Incluso los que no sentían dolor, podían percibir claramente cómo manipulaban su interior, y escuchar con claridad cómo su carne se desgarraba. Sin duda una de las mayores agonías que se pueden vivir. Ejemplo. Ervin Koch se sometió a cirugía para extirparle un tumor en su ovario. Recuerda haberse dormido con la anestesia, pero minutos después despertó con un intenso dolor al sentir cómo cortaban su cuerpo. Se sintió atrapada en su cuerpo, incapaz de moverse o respirar. El hospital le informó después que un gas había estado cayendo durante la operación y solo recibió el 5% de la anestesia necesaria. Objetos olvidados en tu interior. Durante una intervención quirúrgica se usa diverso material que es necesario para la operación, como bisturís, gasas, pinzas, tijeras, etc. En algunos casos, por descuido de médicos o enfermeras, este instrumental se ha olvidado en el interior del paciente y se ha cosido su cuerpo con esos objetos anómalos dentro. Esto puede provocar gran dolor al paciente, fiebre, inflamación o incluso causarle una infección que le puede costar la vida. Ejemplo. Nelson Bailey dejó la sala de operaciones con una gasa de 30 centímetros de largo por 30 de ancho dentro de su abdomen.
Cuando los médicos descubrieron su error y abrieron nuevamente su herida, la gasa estaba podrida y había perforado sus intestinos. Operar al paciente equivocado. Esta negligencia médica es la que más historias urbanas ha generado, y es que es aterrador pensar que un error al verificar la identidad del paciente puede ocasionar que se le practique una operación que no le era necesaria. Una de las leyendas urbanas que más frecuentemente he escuchado es la del hombre que despertó con una operación de cambio de sexo porque le confundieron con otro paciente con nombre similar, pero no es la única, y en algunos casos el relato cambia y lo que se le hizo fue amputar una pierna o operar a un paciente sano. Ejemplo. A Kerry Higuera se le practicó una radiografía de rayos X en el abdomen, a pesar que tenía 3 meses de embarazo. Los médicos la confundieron con otra paciente del mismo nombre. Este procedimiento aumentó el riesgo del bebé de padecer leucemia o defectos de nacimiento. Afortunadamente su hijo, Nathan, nació bien. Operar el lado equivocado, conocido médicamente como error de lateralidad, se podría considerar una negligencia médica relativamente común por la cantidad de noticias reales que circulan por la red. Casos como el de un anciano peruano al que se le amputaron ambas piernas porque inicialmente se equivocaron de lado, gente que queda ciega tras ser operada de un ojo sano, o incluso testimonios de personas a las que se les extirpó un riñón sano, obligándoles a vivir conectados a una máquina de diálisis hasta que reciban un trasplante, si tienen esa suerte. Ejemplo. Jorge Villanueva Morales, un anciano peruano de 88 años, se quedó sin ambas piernas en enero del 2010, cuando le fue amputada su pierna izquierda por error. Según su historia médica, debía habérsele cercenado la pierna derecha. Abusos sexuales mientras está sedado. Son varios los casos probados y en los que se ha sentenciado varios años de prisión a médicos y enfermeros que, aprovechando que los pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia, violaron a sus víctimas. La mayoría nunca supieron nada o no podían probar lo sucedido, pues ni ellas mismas sabían si había pasado realmente, ya que seguían atontadas después de la intervención. Ejemplo. Paul Patrick Cerdula, un enfermero anestesista, fue descubierto casi por casualidad cuando una empleada de una clínica dental encontró una cámara oculta en el baño de mujeres. Cuando la policía fue a su casa, encontró cientos de cintas en las que se le podía ver violando, sodomizando y manoseando a varias pacientes, mientras estaban bajo los efectos de la anestesia. Una de ellas tan solo tenía 15 años. Fue sentenciado a cadena perpetua más 25 años. Robo de órganos en la sala de operaciones. Esta es la única leyenda urbana en la que no he podido encontrar casos reales probados. La historia contaría el caso de personas a las que, por ejemplo, se les saca un riñón sano alegando que era necesaria la operación para posteriormente trasplantar el órgano a una persona que pagaría grandes cantidades de dinero a los médicos. Pero este no es el caso más escalofriante. Otras versiones de la leyenda aseguran que incluso muchas víctimas morirían en la mesa de operaciones en intervenciones quirúrgicas que eran teóricamente rutinarias, como una apendicitis, o simplemente no eran necesarias. De este modo, médicos sin escrúpulos podrían extraer los órganos de la víctima en las condiciones óptimas, en un ambiente esterilizado y sin despertar muchas sospechas. Esta historia me sucedió hace algunos años y fue un evento muy traumático, tanto que había preferido nunca contarlo. Sin embargo, ahora me he decidido a hacerlo como una forma de desahogo y para demostrarme a mí mismo que aún me queda valor para enfrentarme a los viejos fantasmas del pasado. Era el primer día de una nueva etapa escolar, la entrada a nivel secundario, en la cual uno deja de ser un niño y pasa a ser adolescente. Una época de cambios, donde la descarga hormonal en el torrente sanguíneo nos vuelve inestables, inseguros, y al mismo tiempo nos da esa sensación de ser invencibles, de poder realizar cosas imposibles. Somos temerarios y crédulos. Es en esa etapa donde se define la persona que seremos en el futuro. En mi caso, ese futuro se veía lleno de oscuras nubes. Sobre todo por lo que pasó ese día.
Un día emocionante para todos los novatos, un nuevo colegio, nuevas personas a quienes conocer y nuevos profesores a quienes admirar y otros a quienes odiar. Llegó el gran día del cambio, el inicio de una nueva etapa en la que me convertiré en hombre, pensé, en esta escuela puedo ser una persona muy diferente a la que fui, aquí nadie me conoce y le sacaré partido a eso. Esos eran mis pensamientos mientras me dirigía al umbral del colegio. Una renovada puerta de metal macizo me hizo preguntarme si había sido sacada de alguna prisión o correccional. Tan sumido iba en mis pensamientos y emociones que torpemente tropecé con los peldaños de la pequeña escalinata de la entrada. No hubiera sido tan malo si no hubiera pasado justo cuando sonó la campana de entrada, y todos voltearon a verme despatarrado en el suelo. Claro, las carcajadas no se hicieron esperar. Con desesperación me levanté y entré corriendo a la institución educativa. Quería correr a toda velocidad para huir de las burlas, pero me había torcido un tobillo y cojeaba. Aún así trataba de avanzar rápidamente y, claro, las cosas empeoraron. Me detuvo el director de la escuela por ir demasiado rápido. No está permitido correr en los pasillos, me dijo. Se nota que eres nuevo, te dejaré ir por esta vez, continuó mientras mantenía la mandíbula apretada como conteniendo la ira. Toda la presión de su mandíbula la pude sentir en mi brazo atenazado por sus manos largas y huesudas. Me hizo daño en el brazo izquierdo, así que ahora cojeaba del pie derecho mientras que el brazo izquierdo lo tenía encogido a la altura de las costillas. Me imaginé a mí mismo mientras renqueaba como si fuera el jorobado de Notre Dame. Excelente comienzo en el cole, pensé, ya no sé qué podría ser peor. Con la cojera y el brazo lastimado, apenas llegué a tiempo para la primera clase. Entré al salón y resultó que me había equivocado de aula. La mirada burlona de todos los demás alumnos la sentía en la espalda cuando me retiraba a buscar el aula correcta. Por fin llegué, obviamente con retraso, y el profesor me pidió mi nombre y me bajó un punto por impuntual. Dijo. Deben aprender que la puntualidad en mi clase es muy importante, así que debo darles un claro ejemplo de lo que sucederá si rompen esa regla. Aquí tengo un profe al que odiar, pensé. Las horas de clase fueron tediosas y por fin llegó la hora del almuerzo. Al ser el primer día, les había dicho a mis padres que me arriesgaría a comer lo que ofrecieran en el comedor, a sabiendas de que esa comida no tiene muy buena reputación. Y los rumores eran ciertos. La comida era basura, pero yo tenía tanta hambre que devoré lo que había en mi plato, que era algo así como una combinación de puré de papa con engrudo. El sabor era espantoso, pero aún así lo deglutí al no haber más opciones. Las siguientes 2 horas transcurrieron sin más situaciones incómodas, pero un poco después, una sensación recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Un tremendo escalofrío me dejó pasmado. No, puede ser. No, por favor, Dios, no ahora. Imploré mentalmente. Pero mis plegarias fueron respondidas con un terrible dolor abdominal. Sabía muy bien lo que significaba aquel espasmo. No, diarrea, no. Maldita comida del infierno. Gruñí, y con cada maldición que lanzaba hacia la cocina y la cocinera responsable de mi estado, los cólicos y el dolor iban en aumento. No puedo permitir que me suceda un accidente aquí mismo, no ahora. Tengo que salir de aquí e ir al baño. Pensé con angustia. Haciendo un gran esfuerzo para que no se me notara mi infierno personal, le pedí permiso al profesor para salir al baño. El muy desgraciado se negó diciendo que en su clase no daba tales permisos. La urgencia de mi situación me dio el valor para mandarlo al diablo y salí sin su permiso, y mientras me amenazaba con reprobarme, la puerta del aula se cerraba a mis espaldas. Fui recorriendo pasillo por pasillo la enorme escuela. No había ni un alma. Todos estaban en clases y yo no sabía dónde había un maldito baño. 3 niveles tenía ese colegio y los 3 los recorrí en medio de un sufrimiento tan grande como lo es el resistir el embate de un intestino enfermo, con un brazo lastimado y con un tobillo torcido. La eternidad existe, yo la pude comprobar mientras iba como un alma en pena pasillo por pasillo, nivel por nivel. No encontré nada en los 2 primeros pisos. El tercero debe ser el indicado, pensaba. Un sudor frío me perlaba la frente y me empapaba la camisa, producto del tremendo esfuerzo que estaba realizando.
Todo el tercer nivel lo revisé y nada, entonces encontré un corredor que parecía demasiado oscuro para estar a plena luz del día. Pero mi situación me hizo recorrerlo sin ningún temor. La oscuridad me iba envolviendo con cada paso que daba, pero no me importaba. Seguí avanzando y alcancé a ver la puerta de los baños. Por fin, gracias, Dios. Pensé, y me acerqué a la puerta. Esta estaba ennegrecida, como chamuscada, y recordé que la escuela acababa de ser reinaugurada debido a que hubo un incendio. Recordé que durante el almuerzo había escuchado a unos alumnos decir que en el incendio murió el antiguo velador y que su fantasma a veces se dejaba ver por el colegio. Otro de esos alumnos lo negó y dijo que el velador no murió sino que quedó desfigurado completamente, pero que aún vivía en la escuela porque no tenía casa propia. Esos recuerdos se disiparon rápidamente cuando llegué a la puerta del baño de hombres. Con temor de que estuviera cerrada, giré la perilla. La puerta se abrió y corrí como pude a uno de los privados para poder desahogar las tremendas contracciones de mi pobre sistema digestivo. Muchas sensaciones se agolparon en mí. Dolor, angustia, rencor hacia la cocinera, hacia el director y los maestros. Al final quedó un profundo alivio. Lo había logrado. Me disponía a marcharme cuando entonces lo inimaginable sucedió. Las luces comenzaron a parpadear y de pronto la oscuridad se hizo presente. Me estaba jalando los cabellos de desesperación por todo lo malo que me pasaba cuando llegó la luz nuevamente. Suspiré aliviado, pero entonces al disponerme a salir del privado vi algo terrible, algo que nunca imaginé que podría suceder y que me sacó un grito de verdadero horror. ¡No! Maldita sea, no hay papel. Mi voz retumbó en todo el baño y me fue devuelta en forma de interminables ecos. Lágrimas de rabia asomaban en mis enrojecidos ojos. Con los puños apretados di un fuerte golpe a los paneles del privado. En eso, mi rabieta fue interrumpida por una voz. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó la persona que estaba en el privado contiguo. En mi desesperación por entrar al baño no me fijé si había alguien más ahí. Suspiré aliviado y con mucha pena por todo lo que había gritado le dije que sí. Toma, te paso el papel por abajo. Ahora eran lágrimas de agradecimiento, estaba conmovido y mi fe en la humanidad se había restaurado completamente. Vi el blanco rollo de papel asomar por debajo del panel derecho del privado sostenido por una mano completamente descarnada y sanguinolenta. Ese mismo día me cambié de colegio. Los alumnos aún hablan de lo que le pasó a uno de los alumnos de nuevo ingreso. Era un tipo discapacitado que cojeaba, que enloqueció y que se salió corriendo de la escuela gritando con los pantalones bajados. La Pascualita o la Chonita es una de las leyendas más conocidas de todo México. Es una leyenda que perdura en la actualidad, probablemente debido a que, a diferencia de tantas leyendas, tiene la magia de que el ser legendario esté a la vista de todos. Así, no hay quien pueda decir que el maniquí de la Pascualita no existe. Simplemente la Pascualita sigue allí detrás de su vitrina, con todo un cúmulo de testimonios que afirman la presencia de cierta vida sobrenatural en ella. La historia del maniquí. Se sabe que el maniquí de la Pascualita apareció en un aparador de La Popular, un local chihuahuense de vestidos de novia, el 25 de marzo de 1930. La versión más común dice que la dueña del negocio, Pascualita Esparza Perales de Pérez, la mandó a traer de Francia. Otra versión también dice que el maniquí fue traído de Francia, de París exactamente, pero que la señora Esparza lo adquirió en México DF, dentro de una prestigiosa tienda conocida como el Puerto de Liverpool, de la cual ella solía traer telas, azahares, ramos y otros productos que revendía en su local. Al principio no le quisieron vender la hermosa figura de cera, pero ella estaba tan prendada del maniquí que amenazó con dejar de comprar sus suministros en la tienda si no se lo vendían, por lo que accedieron y así la señora Esparza lo llevó a su local. Sea cual sea la verdad, se cree que la señora Esparza compró el maniquí porque, además de ser sumamente bello y de aspecto realista, se parecía bastante a su hermana, encargada de confeccionar los vestidos que exponía en el escaparate de su local, e incluso a ella misma.
Según se cuenta, desde el primer día en que la novia de cera estuvo en la popular, todos se detenían a mirarla ahí, aunque la dueña le dio el nombre de Chonita por su aparición en el día de la encarnación, el vulgo tenía más fuerza ahí, como todos la llamaban la Pascualita por su parecido a la dueña del local, fue ese el nombre que finalmente le quedó. Si nos preguntamos ahora por qué la Pascualita impresionaba tanto que se convirtió en un icono de la época y se ganó el título de la novia más bonita del Chihuahua, la razón está en que era distinta a los demás maniquíes de la época. Tenía un mejor acabado en la cera, sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de verdadero pelo y pestañas, y su expresión, a diferencia de las de tantos maniquíes de mirada inerte, era viva y reflejaba emociones, cual si estuviese dotada de humanidad. Bien, hasta aquí simplemente la Pascualita llamaba la atención. Pero, en algún momento de la década de los 60, no se sabe si antes o después de 1967, empezaron a surgir rumores de que la novia de cera estaba viva y era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local, o sonreír a algunas personas. Particularmente, los rumores se hicieron más frecuentes cuando Pascualita Esparza Perales de Pérez falleció en 1967. Entonces aparecieron personas diciendo que la Pascualita les seguía con la mirada, que su fantasma les seguía un tiempo si se quedaban viéndola fijamente, o que por breves segundos le aparecían venitas rojas en los ojos. Inclusive, se supo de algunas empleadas que trabajaban en la popular que renunciaron a su puesto porque vieron llorar o moverse a la Pascualita, y de otras que se negaban a vestirla porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas, que posteriormente desaparecían al igual que las venitas rojas que más de uno vio en el blanco de sus ojos. Teorías sobre qué causó que la Pascualita cobrara vida. Estas teorías no son especulaciones hechas en el internet. Son historias, explicaciones que surgieron en la tradición popular y aún perduran, y que deben su variedad al hecho de que la historia oficial, cuesta arriba, no da razones a los sucesos extraños y escalofriantes que convirtieron en leyenda al maniquí. Veamos ahora esas teorías tejidas por el pueblo chihuahuense a partir de los rumores, la imaginación y la especulación. Pascualita Real, el espíritu de la dueña. Esta teoría fue la primera que surgió, y la que más sentido tiene desde un punto de vista cronológico, ya que los testimonios sobre sucesos paranormales, las cosas que dicen haber visto hacer a la Pascualita, se hicieron patentes en el año en que murió la dueña de la tienda y, puesto que no se sabe en qué momento de la década de los 60 surgieron, puede pensarse que, o bien estaban ya antes de 1967, año en que murió la dueña, o bien aparecieron en 1967. De ese modo, si fuese lo segundo, cabría pensar que se debió a lo que afirma esta teoría, a saber, que el espíritu de la dueña se metió en el maniquí, o que simplemente sigue penando en el local y a veces entra en el maniquí. El problema de esta teoría es que no da otra razón que la devoción que la dueña sentía por su maniquí y el parecido que éste guardaba con ella, la hija muerta el día de su boda. Esta teoría tiene dos versiones. La primera dice que, justo el día de su boda, la hija de Pascualita, la dueña, no el maniquí, murió por la picadura de un bicho, alacrán, araña venenosa, escorpión. El animal varía, que estaba oculto en su coronita de novia, y que todos la vieron caer muerta cerca del altar. La segunda versión cuenta que la hija de Pascualita fue apuñalada por un pretendiente celoso, justo cuando estaba en el altar, a punto de casarse con un hombre al que, a despecho del pretendiente, amaba verdaderamente. En todo caso, en ambas versiones dicen que, tras perder a su hija, Pascualita la mandó a embalsamar y a recubrir de parafina y cera, vistiéndola siempre con vestidos nupciales, como para recordar que murió antes de casarse, tenerla siempre cerca y, a la vez, honrarla convirtiéndola en el emblema de su local de vestidos de novia. El problema fue que, sin saberlo, había aprisionado el alma de su hija en su cuerpo embalsamado. Esto del embalsamamiento resulta poco creíble, y en general la teoría no es muy aceptada, pues se sabe que la dueña, que se casó a los 17 años con Enrique Pérez Loera, tuvo solo un descendiente con su esposo, y que ese descendiente era un varón llamado Enrique. Sin embargo, se rumorea que también tuvo una hija y que ésta murió ahogada a los 4 años. Esto también haría imposible la teoría, o bien que en realidad sí tuvo una hija que creció y murió el día de la boda, aunque esto último casi nadie lo cree. El chamán enamorado. Dicen que, durante la década de los 60, un poderosísimo chamán había llegado de visita a Chihuahua.
Este chamán estaba paseando cuando de pronto se paró, anonadado al ver la belleza de la Pascualita. Sus suaves rasgos, sus ojos grandes y dulces, sus manos delicadas, todo en ella le hacía desear que estuviese viva y fuese suya entonces. ¿Por qué no usar sus poderes? Eso fue lo que supuestamente hizo con un ritual, a través del cual cobró vida el maniquí, y se convirtió en su amante, acompañándolo durante los 2 meses que vivió en Chihuahua. Siempre cada noche, a partir de las 10, hora en que ya estaba cerrado el local. Esta historia es aún más difícil de creer que la anterior, pero podría pensarse que efectivamente hubo un chamán en Chihuahua, y que este salía con una chica muy parecida a la Pascualita. El taxista asesinado y la hija que se suicida. En esta versión, la hija de Pascualita se enamoró de un taxista pobre y su madre, que sentía repugnancia pensando en que ese hombre pudiese transformarse en su futuro yerno, terminó asesinándolo y, a causa de esto, su hija entró en desesperación y se suicidó, lanzándose por un barranco según una variante de esta versión que, asimismo, a veces se presenta con el detalle de que la hija de Pascualita ya se había casado con el taxista cuando este fue asesinado por su madre. En todo caso, el alma de la hija de Pascualita, después del suicidio, se metió en el maniquí como puede verse. La teoría es muy lógica porque resulta difícil de creer que la dueña del Popular haya matado a un taxista sin que la policía se entere y la mande a prisión, o que lo haya matado y haya podido sobornar a las autoridades al punto de que no se hiciera público el rumor de que era una asesina, rumor que, por cierto, jamás existió, salvo en esta versión que quizá nadie crea. Volviendo a la teoría, esta viene junto al relato de que la Pascualita, a veces cuando ve un taxi, se monta, no como maniquí, sino como duplicado fantasmal del maniquí, en el taxi desaparece. La maldición. Aquí la explicación es que la hija de Pascualita era una muchacha mala de pésimo comportamiento, al punto de que fue castigada recibiendo, no se dice quién la envió, una maldición que la hizo fallecer. Pero su madre, queriendo recordarla y preservar su gran belleza, la mandó a embalsamar y cubrir de cera. Los policías y el supuesto cuerpo embalsamado. En sus épocas de mayor fama, la Pascualita atrajo tanta gente que los curiosos, provenientes de otras ciudades del amplio México, llegaban en ciertas ocasiones a congestionar el tráfico de la calle Libertad, forzando a que las autoridades prohibiesen transitar por allí a los coches. En este contexto, se cree que la dueña del Popular llegó a recibir muchas llamadas telefónicas de personas enfadadas que la acusaban de violar la decencia moral, de transgredir las leyes de Dios, al tener un cuerpo embalsamado y hacerlo pasar por maniquí. Inclusive, se cree que, a causa de estas sospechas, la Pascualita sufrió daño de unas cuantas personas encolerizadas que, cuando nadie las veía, le clavaban las uñas en su piel de cera. Supuestamente, todo esto causó que la dueña del Popular hiciese público que la Pascualita era un maniquí. Pero, pese a eso, se rumorea que cierto día llegó personal enviado por las autoridades, a fin de constatar si era cierta la acusación de que en el Popular tenían un cadáver en el escaparate. La versión más creíble dice que los inspectores determinaron que era un maniquí, pero otra versión dice que esos inspectores eran policías judiciales, lo cual ni afirma ni niega la primera versión, que cuando entraron les dijeron que volviesen después, porque la Pascualita estaba siendo bañada, que entonces sospecharon e insistieron en verla, y que finalmente les mostraron al maniquí, envuelto en bata y con toalla en el cabello, dejándoles únicamente revisarle el rostro por respeto al pudor, lo cual les hizo sospechar aún más a los policías, que misteriosamente nunca hicieron uso de su autoridad para disipar o confirmar sospechas viendo cómo era la Pascualita por debajo del cuello cuando no tenía su vestido de novia. La leyenda vive hoy. Actualmente muchos creen que podría haber algo sobrenatural en la Pascualita, y todavía hay bastantes personas que afirman haber vivido cosas extrañas. Una vivencia bastante frecuente es la de acercarse, asustarse al ver que el maniquí sonrió por unos segundos, y después, ya de noche, recordar lo sucedido con macabra exactitud, viendo claramente esa sonrisa que antes nos pareció ver de forma tan fugaz que no pudimos apreciar. También hay historias puntuales que se conocen bastante, como la de cierta mujer que recibió un disparo en la calle estando delante de la Pascualita, a la cual suplicó que sobreviviese y posteriormente, a causa de la milagrosa intervención de la novia de cera, logró conservar su vida.
O bueno, al menos la mujer cree que la Pascualita fue la causa de que sobreviviera, y por eso va a encenderle velas cada cierto tiempo, a modo de agradecimiento. Incluso hay personas que contratan músicos para que le den serenatas a la Pascualita a fin de que no se sienta sola, si bien no se puede saber si lo hacen creyendo que la Pascualita realmente tiene vida propia o simplemente como burla. Sea o no verdad la leyenda, es indudable que los propietarios de la popular cuidan con esmero a la Pascualita porque saben que conservar su belleza y fomentar su leyenda es necesario para que ésta siga siendo un imán de dinero, ya que la popular es todavía la tienda de vestidos de novia más visitada de Chihuahua, y siempre el vestido que lleva la Pascualita, a la cual cambian de ropa cada cierto tiempo, es el vestido que más compran, en parte porque, según creen muchas personas, comprar un vestido que está usando la Pascualita equivale a adquirir un amuleto que traerá un matrimonio feliz y exitoso. Bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido, que es lo más importante. Con esto me despido, los saluda su amigo y servidor, Destroyer Jack.